Bien, decía que quisiera yo profundizar y precisar porque pareciera que se entendió que el único cuestionamiento o el principal cuestionamiento nuestro es por el hecho de que no se tomó en cuenta suficientemente a esta Asamblea Legislativa en la elaboración de esa propuesta de reforma. El cuestionamiento de fondo nuestro tiene que ver con que podríamos incluso calificar esta reforma como un retroceso. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la evolución de nuestra propia Constitución, no del proceso de reformas del Distrito Federal, porque si lo viéramos así, pues cualquiera diría esto es un avance. Pero decimos que no, que representa un retroceso desde el punto de vista de la evolución de nuestra Constitución, por tres razones fundamentales. La primera, porque si bien en las anteriores reformas se justificaba la limitación de derechos de los habitantes de esta ciudad por el alcance mismo de las reformas, es decir, al no reconocer a la autonomía de la Ciudad de México ni derechos iguales a las otras entidades, en ese alcance se justificaba no reconocer plenos derechos a los habitantes de la ciudad. Pero ahora que explícitamente se señala o se reconoce la autonomía y que explícitamente se habla de igualdad de derechos, no puede caber la idea entonces de por qué para el ejercicio de esos derechos se nos limita a los habitantes de la ciudad. Es decir, se reconoce en el papel, pero se dice, pero no puedes ejercerlos plenamente, ni en la conformación del constituyente, ni en la elaboración del contenido de la Constitución. Ahí hay una contradicción que desde nuestro punto de vista es una contradicción incluso de carácter constitucional. No se puede reconocer en el texto el derecho y en otra parte del texto decir que no se puede ejercer plenamente. Es violatorio incluso del artículo primero constitucional. En segundo lugar, y para ilustrarlo, vale la pena hacer referencia a la pregunta que hacía el diputado sobre cuándo vamos a ser igual que el Estado de México, y la respuesta fue cuando hagamos nuestra Constitución. ¿Verdad? Que es parcial a medias, porque el Estado de México no se constituyó como se pretende, o la Constitución del Estado de México, la original, en su primer constituyente, no se siguió un proceso como el que se pretende imponer ahora. Tanto el Estado de México, el Estado de Guerrero, Chiapas, en sus constituyentes, los que le dieron origen a ellos como estados, derivado de la Constitución del 24, se reconoció plenamente el derecho de la ciudadanía para elegir a los diputados del constituyente y se dio plena libertad a esos constituyentes para elaborar su Constitución. Entonces no vamos a poder ser ni iguales al Estado de México, ni iguales al Estado de Guerrero, ni iguales al Estado de Chiapas, porque hay un vicio constitucional en el constituyente que va a elaborar la Constitución de la Ciudad de México, a diferencia de lo que ocurrió hace 2 siglos. O sea, esta reforma está más atrás, el proceso que se pretende imponer está retrasado, o sea, corresponde a una visión de hace más de 2 siglos. Y en tercer lugar, porque no puede ser que se pretenda una vez más conceder el ejercicio de nuestros derechos. Esa es la visión que prevalece nuevamente en esta reforma. Es decir, se dice, puedes elaborar la Constitución, pero la tienes que elaborar de esta manera, cuando ya en los principios de la Constitución y en las atribuciones que se le dan a los poderes federales están los límites. No puede justificarse ahora que porque van a permanecer los poderes federales en la Ciudad de México, se nos limiten una vez más nuestros derechos. Una reforma viable, congruente con la Constitución, acorde con las aspiraciones de la ciudadanía y que corresponda a la lucha que se ha dado por la democracia en la ciudad, tendría que ser un proceso en donde el constituyente fuera electo por la ciudadanía, en donde la Constitución se elaborará por el constituyente en su totalidad y en tercer lugar que ese proyecto fuera aprobado por la ciudadanía por algún mecanismo
de democracia directa, referéndum o plebiscito. De otra manera, así no a esta Constitución y así no al constituyente.